Y antes de pasar al periodo de oración, los invito a abrir la Biblia en Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 16 al final, que dice: porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura. Bueno, y ahora los invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, el último capítulo de San Juan. Y vamos a leer los primeros versículos en principio. San Juan capítulo 21. Dice: después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de la tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús: traed los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo el pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios en principio, como les decía. Y esta es una historia que, como nos dice acá el apóstol San Juan, transcurre ya después de que el Señor Jesús resucita de los muertos, y es la tercera vez que se les aparece para dar testimonio de esta magnífica obra que realizó el Padre en el Hijo al resucitarlo de los muertos. Para los que tienen un poco más de memoria, hemos estudiado hace un tiempito la vida del apóstol Pedro, y una de las lecciones era tocante a este capítulo. Sin embargo, siempre es bueno ver en estas experiencias las actitudes que toman los siervos del Señor en momentos de zozobra o de tristeza, y cómo el Señor también interviene para poder auxiliar en el oportuno momento.
Acá, como se nos ha enseñado tantas veces, vemos la actitud de Pedro, que era en edad el mayor de los discípulos, o se entiende que era uno de los más grandes, porque ya estaba casado, tenía suegra y tenía este negocio familiar que con su hermano Andrés de la pesca, y que hemos aprendido cómo el Señor lo fue a buscar, lo llamó y lo comisionó para esta tarea, que el Señor la resumió en: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto es al principio del ministerio del Señor Jesucristo, y podríamos decir el principio del ministerio también de Pedro como discípulo del Señor. Habiendo pasado ya todo lo que conocemos y que estudiamos durante la Pascua, conociendo también la experiencia de los discípulos de Emaús, de tristeza y de desaliento al ver a su Señor y a su Maestro siendo crucificado en medio de los inicuos, un espectáculo realmente triste y desolador, y también completamente injusto, ¿no? Porque no es que estaba solo el Señor, sino que estaba al lado de estos malhechores, y cómo el Señor en esa oportunidad también los consoló, los alentó, pero también fue muy duro con sus palabras al exhortarlos y al amonestarlos, porque los trató con mucha dureza por cuanto habían perdido la fe. Y en este caso, acá el Señor se manifiesta otra vez a sus discípulos. Nos dice el versículo 2 que eran 7 de los 12 que Él había comisionado. Sabemos que Judas ya no estaba entre ellos y todavía no habían elegido al sucesor, que después fue en el libro de los Hechos Matías. Pero había 7 de ellos. Y la actitud de Pedro, que puede parecernos a simple vista una actitud completamente normal, por cuanto ellos eran pescadores de peces, hemos sido ya enseñados, no hace falta que yo tenga que ponerme a explicar estas cosas nuevamente, porque gracias a Dios hubo hermanos que nos enseñaron, pero fue una actitud de volver atrás, de renunciar a todas aquellas cosas que habían vivido con el Señor, y era como un volver a empezar, volver a donde me quedé antes de conocer al Señor, y todo eso encerrado en esta frase: a pescar voy. Y no solo fue una actitud de Pedro, sino vemos el efecto, como se dice ahora, el efecto contagio con el resto de sus compañeros, porque ellos también le contestan: vamos nosotros también contigo. Y se repitió nuevamente una experiencia que nosotros entendemos que es de parte de Dios, que habiendo estado pescando toda la noche, no cogieron nada. Y uno sabe que estas personas eran muy experimentadas y muy prácticas a la hora de pescar, pero vemos la mano de Dios en todo esto, guiando aún a los animales, guiando a los cardúmenes para que no se acerquen al barco. Todo con el propósito de que recién al día siguiente, a la mañana, el Señor se apareciese allí en la ribera, así como se apareció en el aposento alto una vez, otra vez, se apareció a las mujeres piadosas que se fueron al sepulcro, se apareció con los discípulos de Emaús. El Señor en esta oportunidad aparece allí junto a la mar, y en ese momento ellos no lo reconocieron. También es interesante cómo los evangelistas destacan esto, que no le conocían. La figura del Señor Jesús evidentemente había cambiado aún en lo físico, porque hasta que Él no se revelaba, no se manifestaba como tal,
ni los discípulos de Emaús, ni ellos mismos le conocían. Y ahí es donde el Señor entabla esta conversación con ellos. Pensemos que 200 codos son más o menos 80 metros, 50 metros más o menos. Estaba más o menos a media cuadra el Señor en la orilla. Les había hablado con voz fuerte para que lo puedan escuchar. Los trata de mozos. Mozos se les suele decir o se les decía a las personas más jóvenes. Y les pregunta si tenían algo para comer. Y ahí les da la orden tan preciosa que es muy parecida ya a la que se relata allí en Lucas, en la pesca milagrosa. Y les da la orden de lo que tenían que hacer. En otra oportunidad, cuando tenía que pagar el tributo a César, también el Señor lo manda a Pedro a pescar. Y cuando toma uno de los peces de la mar, allí estaba dentro del pez el dinero con el cual tenía que pagar el tributo. Era algo que ellos ya conocían porque ya lo habían experimentado por lo menos 3 veces, que están narrados en la palabra de Dios. Vuelve a ocurrir que echan la red en la mar y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Y ahí está entonces el apóstol Juan, que es el autor de este libro y el que de una manera también muy humilde, digna de imitar, como él se mencionaba a sí mismo. Fíjense en el versículo 24 también que dice: este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas. Recordemos que Juan en este momento era un jovencito, o un muchacho, 20 años, 22 años. Cuando escribe la epístola o el evangelio ya era un anciano de aproximadamente 90 años. Pero él da testimonio de lo que vio, de lo que vivió, de lo que palpó y de lo que sintió. Porque acá nos está contando lo que sintió. Cuando dice en el versículo 7, aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Igual que con los discípulos de Emaús, que fueron abiertos los ojos, no solo los ojos físicos, porque ellos ya veían una persona a la mañana en la orilla, sino los ojos espirituales, que son, como decíamos también hoy a la mañana, a los que el Señor siempre apunta a que abramos, porque podemos tener mucho conocimiento sensorial o intelectual de las cosas, pero no ver al Señor. Como decía ahí en el versículo 4, no entendieron que era Jesús. ¿Y cuántas veces, en cuántas oportunidades en nuestra vida se nos presentan situaciones en las cuales no podemos entender que del otro lado está el Señor, está obrando el Señor y está esperando que le reconozcamos, que se abra nuestro espiritual entendimiento y que podamos declarar como Juan: el Señor es. Precioso, porque ahí automáticamente nuestro corazón arde, como pasó con los discípulos de Emaús, que ardía su corazón cuando el Señor les hablaba, cuando partía el pan y cuando les convidaba. Y eso es lo que sintió Pedro, el intrépido Pedro, el hombre audaz que nunca dudaba de hablar ni de hacer, y que hasta el último momento en los evangelios se nos muestra cómo se echó a la mar. En una oportunidad se echó a caminar porque lo reconoció también al Señor. Situación muy parecida también. Algunos pensaban que era un fantasma, Pedro le reconoció y se bajó a caminar en el agua. Acá se echó a nadar como si fuese un chico que reconoce al Padre, ¿no? Y el Señor los estaba esperando. Como dice en el versículo 9, siempre el Señor preparando todas las cosas
acomodando todas las cosas. En la parte de los evangelios también, en la última semana, cuando ellos, no sé si es exactamente correlativa a la situación, pero eran momentos en los que ellos estaban peleando entre sí por quién iba a ocupar el primer lugar en el reino de los cielos, y el Señor los estaba mandando a Jerusalén a buscar un lugar donde aderezar la Pascua. El Señor preparando todas las cosas con anticipación. Y acá los estaba esperando en una escena muy conmovedora también y muy tierna, y que nos relata, ¿no?, cómo el Señor era tan humilde para hacer estas cosas, porque estaba en la orilla, versículo 9, y vieron las ascuas puestas. Yo le voy a preguntar a los más chicos, ¿qué es eso? Santi, ¿qué puede ser? Las ascuas. Sí. Leamos el versículo 9. Dice, vieron las ascuas puestas y un pez encima de ellas. A él que le gusta pescar. ¿Qué es ascuas puestas? Juani, ¿no sabes? ¿Alguno más? Algo donde se pone alguna cosa, porque tenía pan y un helado. Estaba haciendo un asado el Señor, sin faltar el respeto. Nosotros lo conocemos así, ¿no? Había prendido madera, había hecho fuego y había puesto el pez sobre el carbón, sobre las ascuas, que son eso. Hay un texto que dice, ¿no? Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Pero acá el Señor estaba haciendo algo completamente terrenal en el sentido real de la palabra, no en el sentido de pecador. Pensemos que hace muy poco el Señor había subido al cielo con su sangre en su mano y se la había presentado al Padre, y los ángeles estaban entonando el himno que está en el Salmo 24. Y ahora lo vemos acá haciendo el fuego y cocinando este pez, y también tenía pan. El Señor Jesús, que es el pan de vida, tenía también este pan para convidarles. Y entonces dice, traed los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red, como lo hemos leído. La red no se rompió y en total había 153 peces. Qué recuerdo tan patente que le habrá quedado a Juan, también para acordarse, ¿no? Pensemos, tenía 20 años, lo escribió a los 90. 153 peces. Y la red no se rompía y los peces eran grandes. Pero por sobre todas las cosas, cuando el Señor les convida, en el versículo 12, pone orden. Quizás estaban todavía asombrados, sorprendidos, conmocionados por esta situación de la pesca milagrosa, a pesar de que ya habían vivido otras veces. El Señor les dice, vengan, coman. Y ahí ninguno osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y luego viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esa vocación preciosa del Señor de ocuparse de los suyos, ocuparse de darles el alimento, ocuparse de darles el sustento, algo que muchas veces ignoramos o olvidamos, o también como ellos nos desesperamos, y el Señor tiene todo aparejado para cada uno de nosotros. Como decía el hermano Barreto cuando oraba, primeramente en lo espiritual. Siempre oraba eso, ¿no? Que nos dé todas las cosas, pero primeramente la bendición tenía que ser espiritual. Y de la misma manera el Señor les proponía, a través de esta comida, de esta vianda, que era un desayuno porque era la mañana, rompían el ayuno con esta comida, pero sobre todas las cosas les manifestaba este amor
que él tenía y les mostraba que estaba con ellos, que no estaban solos, que no tenían que sentirse solos. Cuando termina el otro evangelio, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y acá se los demostraba. Y esta es una de tantas oportunidades que podemos usar como ejemplo, volvemos ahora a Hebreos, para entender estas cosas que después Pablo escribió. Porque Pablo no estuvo allí con ellos, pero los discípulos, los testigos, tuvieron oportunidad de contarle cómo era Cristo, las cosas que había hecho, las cosas que les había enseñado. Y después Pablo, por revelación divina, nos dice, en el versículo 17, primeramente dice que tomó a la simiente de Abraham, no tomó a los ángeles, de los cuales viene hablando ya desde el capítulo 1, sino que tomó a la simiente de Abraham. Por eso el Señor Jesús era hijo de Abraham, y también ahí en Mateo 1 dice hijo de David, del pueblo de Israel, de la nación que Dios había separado para traer salvación a todas las demás naciones. Por eso el mismo Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salud viene de los judíos. Ahí tomó de esa simiente de Abraham al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también, así como al Señor se lo llamaba hijo de David, se lo llama también en las Escrituras, y él mismo se autodenominaba hijo del hombre. Porque no solo era salvador del pueblo de Israel, representado en el rey David, sino también representando a toda la humanidad, el Hijo del Hombre que tiene potestad para perdonar pecados. Y por eso el versículo 17 de Hebreos dice: debía ser en todo semejante a los hermanos. Esta palabra debía ser, tan importante para Pablo. Muchas veces usa la palabra debía, que nosotros quizás la tengamos en poco, pero es un deber que el Señor tuvo que cumplir, un mandamiento. Está a la misma altura esta palabra debía que la que dice en el versículo 10, convenía, que aquel, etcétera, etcétera. En este caso el Señor debía ser en todo semejante a los hermanos. Pasaba hambre, pasaba frío, sufrió dolor, en todo semejante. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Eso es lo que vimos también narrado ahí en San Juan 21. El Señor como misericordioso, como fiel y también como pontífice. Yo separé las tres palabras. El misericordioso habla de una compasión activa, una compasión que se mueve. No solo tenía compasión y se quedaba quieto, el Señor se movía. Pensemos en lo que decíamos hace un instante, todo lo que hizo el Señor, aún después de haber subido al cielo y ser coronado de gloria, como dice acá también Pablo, en el versículo 9. Se acercó a sus discípulos y les dio de comer. Fiel. Esa palabra que se repite a lo largo de en tantas oportunidades a través de los escritos de Pablo. Y fiel es digno de confianza. Y comenzamos este capítulo diciendo, ¿no?, que este es mi Hijo amado. El Padre teniendo confianza en el Hijo y enseñándoles a sus discípulos que tenían que tener confianza en Él. ¿Cómo lo demostró? Dándoles de comer pan y pez. Y por último, fiel pontífice. Acá la traducción de pontífice es exactamente la que en el Antiguo Testamento habla del sumo sacerdote, que también era el encargado de unir a Dios con los hombres, de expiar los pecados del pueblo a través del sacrificio de los animales.
el sacerdote que tenía que ser compasivo, que tenía que amar al pueblo, que tenía que orar por sus pecados y orar por las transgresiones del pueblo. Y todo eso en Cristo, para expiar, dice, los pecados del pueblo. Fíjense en el 4.15 de Hebreos, el 4.14. Por tanto, teniendo un gran pontífice, un gran sumo sacerdote, que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Pensemos en Pedro, a pescar voy, y después el trato que tuvo cuando termina el capítulo 21 de Juan. Pedro, ¿me amas? Que es digno de tener otra reunión al respecto. Mas tentado en todo el Señor Jesús, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, que es la que nos quiere dar el Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es este misericordioso y fiel pontífice que nos habla en Hebreos 2, que nosotros lo podemos ver como aquel que penetró en los cielos, el Todopoderoso que estudiábamos hoy a la mañana, pero también es alguien que se humilló a sí mismo y que lo demostró en todo momento. Desde el primer momento en que le habló al hombre, siempre me conmueve esto también, en el Edén. ¿Dónde estás tú? Ahí ya Dios estaba humillando para hablar con un pecador y para demostrarle que es misericordioso y fiel pontífice. Y esta frase también, en lo que es para con Dios. Una frase muy profunda, muy fuerte también. Lo que es para con Dios. Está la mente de Dios, está el corazón de Dios y está Cristo siendo fiel a todo eso, a lo que es para con Dios. Y por último, el versículo 18, Él mismo padeció siendo tentado. Nada de lo que nos pasa ahora a nosotros no lo pasó antes el Señor Jesús. Desde su infancia, desde su adolescencia, juventud, adultez, siendo tentado. Tenemos que aclarar para los que recién están comenzando en los caminos del Señor, la tentación que recibía Cristo era siempre de afuera, porque de su corazón no había maldad, ni hubo engaño en su boca, lo aclara Pedro. Nosotros sí somos tentados, dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia y somos atraídos y cebados. El Señor Jesús no, pero sí fue tentado en todo. ¿Cómo? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acá nos dice el versículo 18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, hoy vimos que era poderoso Redentor, para socorrer a los que son tentados. Y por eso el capítulo 3 comienza diciendo, queridos hermanos, santos, participantes de la vocación o del llamado celestial, consideremos, pensemos en el apóstol y pontífice de nuestra profesión. Apóstol es enviado y pontífice, ya lo dijimos, sumo sacerdote. ¿Quién es el apóstol y pontífice de nuestra profesión? Cristo Jesús. Qué precioso poder participar ahora de los símbolos, entendiendo un poquito más estos textos, contrastándolos con los evangelios y viendo cómo el Señor en todo fue fiel al que lo llamó y ahora esa fidelidad la quiere proporcionar y manifestar a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.